Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña Maribel Acevedo Pandiño con su conversación de Momentos en Movimiento. Maribel inició sus estudios de danza clásica en el 77 en el Colegio Ecole Subsidio y tuvo la posibilidad de combinar su formación con el teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático en 1980. Ha tenido grandes maestros de talla internacional y nacional como Estela y Enrique Cuervo, Priscila Welton, Cuca Taburelli, Carlos Jaramillo, Sonia Rima, Álvaro Fuentes y Santiago García. Estos expertos forjaron su talento y su personalidad, lo que le permitió participar en grandes obras como Memoria de Olvido de Úrsula de Guarán, con el que el colectivo 100 años de soledad, y después de conocer la biografía de la escultora Camille Claudel, quiso hacer una pieza sobre este personaje tan atrevido y visionario e intenso, con la cual creó una obra multimedia. Fue beneficiada con la beca Colcultura en 1990 y obtuvo una propuesta de danza y escultura por una mención de honor en el Salón Nacional de Artistas en el 91. Posteriormente también realizó otras obras, que es el recorrido que hoy Maribel nos va a llevar entre su doble retorno entre la creación en danza escénica y la reconstrucción también de memoria histórica, donde estos lindes afortunadamente se encuentran en todos los universos que recrea Maribel. Pues Maribel, muchas gracias, muy bienvenida. Qué bueno poder conversar hoy aquí contigo. Y bueno, pues somos todos oídos para saber cómo fueron esos inicios y por dónde fue tu recorrido, y en este momento también cuáles son los pasos siguientes que estás eh, realizando. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación pues, al coloquio, a todo el equipo de maestras, investigadoras que están allí en la Universidad de Antioquia. Buenas noches a todos los estudiantes aquí presentes, a todas las personas que se están conectadas, a, a estos ciber oyentes visuales. Bueno, yo quiero, esta noche voy a proponer un juego en la presentación. Yo quiero voy a compartir pantalla. No soy muy ducha en el tema, de pronto hago barbaridades, pero me vas guiando, Caro. Estoy compartiendo aquí. Sí, ya se va, sí, ¿Te ve? perfecto. Ajá, Ah, ok. sí. Me avisas si el sonido o cosas de estas no se Fallan. oyen. No, todo perfecto. Bien, ok, ya estoy en un puntico. Pensé que me iba a dar más lidia este tema. Bueno, entonces, bueno, estos momentos, esta noche, yo le he denominado momentos en movimiento. Y más que todo va a ser un recorrido y un juego por la historia, por la danza, por el hacer en la danza, desde la historia. Entonces, quiero partir de una palabra que para mí ha sido detonante los últimos años. Ha sido una palabra que me ha movido porque por su naturaleza, ¿no? Reconocer es un palíndromo que lo podemos leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y no cambia el sentido, no cambia el significado, y que nos convoca a esas acciones de referenciar, porque reconocer es referenciar, y reconocer también es retornar por el hecho mismo de estar hablando desde una palabra que va y vuelve. Entonces yo quiero como instalar, así como hacemos en clases prácticas, yo empiezo un día con el día re, como hoy, que sería en clave de re, porque estamos iniciando
con esta palabra. Voy a contarles cómo es la estructura de esta conversatorio para que vayamos como todos en el mismo juego palindrómico. Entonces, así donde empezamos, vamos a terminar. O sea, vamos a empezar en una fecha específica y vamos a terminar allí. O sea, que es una estructura circular. Vamos a transitar por varios referentes. Estos referentes, en su gran mayoría, si no todos, están justo en la diáspora. Son referentes que me han ayudado a transitar este camino de la creación en danza, de la indagación en la historia, y están en la diáspora justamente más allá de una diáspora geográfica, es una diáspora temporal donde el eje de la historia no se ha ubicado en ellos y por consiguiente están ocultos. Entonces, por eso le llamo momentos de movimiento, bailarines, bailarinas en diáspora, de diáspora. Y bueno, esta es una charla que se va a manejar desde el juego de palíndromos. En ese sentido es lineal porque responde a esos hallazgos de palíndromos, ir y venir, pero no es secuencial. Entonces muchas veces vamos a saltar de un lado a otro y espero que estas frases encontradas como eres o yo seré, que es un palíndrome también, eh, que me convoca a la pregunta inicial con esta obra. Esta es una obra que yo hice en el 2006, se llama 48.9. Es una obra basada en los acontecimientos del 9 de abril y está planteada como una emisora con el dial en la historia. Yo tomé varios referentes importantes para hacer esta investigación. Realmente me tomé mucho tiempo para escribir el guión coreográfico. Este guión está alimentado de literatura, de crónica, de archivos visuales, de cine, archivos audiovisuales, fotográficos, pero yo quiero referirme especialmente esta noche a uno de esos referentes, que es Alba Lucía Ángel. Alba Lucía Ángel es una escritora importantísima que escribe La pájara pinta, estaba sentada en el verde limón. Ella es de 1939 de Pereira, es colombiana, y ella escribe los acontecimientos del 9 de abril desde el personaje de Ana, que es una niña que escucha la radio. Y escucha la radio y entonces, bueno, yo voy a soltar el video de nuestro querido 48.9 para entrar en estos. Me avisan si el sonido funciona. ¿El sonido está bien? Está bajito, si te puedes subir un poco, pero es... Forma a la oposición nacional, movimiento revolucionario y controla todas las comunicaciones de las principales ciudades del país. Bueno, esta escena particularmente es de donde
me inspiré en todos los textos de Alba Lucía Ángel, porque ella habla de estos curas que están el 9 de abril apostados en el campanario de la catedral, de la iglesia de Santa Bárbara, disparando. Entonces, digamos que este fue como un detonante importantísimo para poderle transmitir a los bailarines premisas de movimiento. Los curas están ubicados dentro de la obra como un poder muy importante que estaba paralelo al Estado, pero también hago como una especie de analogía con los pájaros. Entonces, de alguna manera, ellos son cuervos que están acostados en el campanario. Como no sabemos, pues la época de la violencia está denominada en Colombia como está en la franja de 1947 al 58. Entonces, bueno, esta es la escena de periodistas. Los periodistas están inspirados y el referente directo es el RH Moreno Vidal. García Márquez en sus crónicas también, por supuesto. Pero RH Moreno tiene un cuento que se llama del humor de la melancolía. Este libro habla de unos periodistas que están en una laguna etílica y entonces hay toda una historia alrededor de estos periodistas que no tienen ni idea qué es lo que está sucediendo el 9 de abril porque bajan de Monserrate borrachos y no entienden y tienen sus propias versiones. Eso, un poco pensándolo en la actualidad, nos habla mucho de, de situaciones, de lagunas históricas. Bueno, aquí es una escena donde estamos trabajando justamente sobre esas prácticas corporales que estaban, prácticas de tortura que se estaban cometiendo en este momento, como el corte de corbata, el corte de franela, el corte de florero. Entonces, con los bailarines, las premisas de movimiento eran y de búsqueda para construir el material coreográfico, era hacer enfrentamientos donde la corbata esté mediando. Entonces, la corbata se vuelve un elemento fundamental, es un objeto que nos permitió transitar como si fuera la pluma del escritor, del periodista que narra, ese periodista que también no solamente RH Moreno nos planteaba, sino el de Arturo Alate del cadáver insepulto, que lo llama Ezequiel, pero es un cronista de novela negra de la época. Bueno, son algunos de los referentes porque tuvimos charlas con Miguel Torres, por ejemplo, que es el autor del Crimen del Siglo, dramaturgo, director de teatro, escritor, gran escritor. Tuvimos los bailarines, o sea, cada 15 días teníamos encuentros con
con personas, con historiadores, con Santiago García, estaba también presente. Entonces, digamos que fue un trabajo de investigación donde se fue construyendo, a pesar de que había uy, ¿se escucha bien? Yo creo que le puedo bajar al volumen. Sí, se está escuchando bien. Ah, bien, listo. Entonces, este proceso, yo duré 3 años planteando la propuesta, leyendo, encontrando mucho documento y después lo pasé a convocatoria y se fue como un guión coreográfico que más adelante ya en el trabajo empezó a llenarse porque, claro, teníamos objetos como los periódicos, como las corbatas, como los pañuelos que se volvieron importantísimos. Los pañuelos eran la transición de una escena a otra. Entonces se volvieron dramatúrgicamente muy importantes. Bueno, esa pregunta del eres o yo seré tiene que ver con los anónimos que cayeron el 9 de abril. Esos anónimos que iban por la séptima, esos anónimos que no supimos, todos sabíamos que Gaitán había muerto, pero nunca supimos qué pasó con la novia que se iba a casar en la iglesia Veracruz, que queda al lado de la San Francisco. No supimos los dramas personales, sino quedó pues la tragedia instalada. Y pues bueno, hay un libro donde se recoge gran parte de todo ese proceso de creación, que es Voces del 9 de abril. Este libro es de Lida Marcela Pedraza Quinche, que es una joven periodista muy interesada en procesos estéticos, y ella recogió toda la información de directores de teatro, de poetas, de pintores, de directores de cine, y pues nos reunió para hacer un libro muy interesante porque son las voces desde varias disciplinas artísticas. Eh, Allí está alojado, digamos, el proceso, en el proceso de montaje y de indagación, y también está en danzaescrita.com. Ahí está el libro de Tránsitos en la investigación de danza. Ese libro también tiene algunos apartes de cómo fue este proceso. Bueno, aquí paso a otro capítulo que es que pues siguiendo el juego de, de leernos para adelante y para atrás, eh, aquí pues yo hablo de Camille Claudel, que ya la habías nombrado al principio, Carolina. Camille Claudel, pues una bailarina, pues para mí es bailarina porque está transitando entre cuerpo, luz y sombra y luz, sí. Camille fue una bailarina, vuelve y juega, tengo lapsus con la danza. Es que tenemos con María Claudia Mejía aquí presente, estamos justamente haciendo arqueología de la obra. Entonces, hola María Clau. Entonces, claro, tengo el montaje muy presente y por eso entro a hablar de las bailarinas de Camille, que María Claudia está justamente haciendo una reposición, una reconstrucción de Camila sepultada en la luz, que se presentó hace 30 años, basada pues en esta escultura maravillosa, con una obra potente que nos conmueve aún 30 años después o sea, ella nos propició encuentros muy importantes, y pues ahorita estamos justamente desde esta premisa, eso no sé, yo la ubiqué aquí porque ella, que fue proscrita, encerrada, olvidada, y que tenía un talento disruptivo con respecto a la obra de su maestro
más que maestro, yo ya lo llamaría colega, que es Augusto Rodin. Augusto Rodin tenía una obra demasiado voluminosa, robusta, y pues era el maestro, ¿no? Le llevaba unos 40, 50 años por delante. Entonces, pues Camille, eh, colega de Rodin y hermana de Paul Claudel, otro monstruo de la literatura, monstruo intocable de la literatura francesa, muy católico él, muy en el punto de lo que está permitido y de lo que se puede nombrar y lo que no se puede nombrar. Y allí ubico yo a, a Camille porque justamente está en estas límite y punto del ocultamiento, esas prácticas de ocultamiento que con respecto a su obra y a su ser como mujer, fue encerrada por 30 años en el manicomio, en el periodo de entreguerras, Primera y Segunda Guerra en Europa. Y pues a pesar de sus cartas, tiene unas cartas conmovedoras donde le explica a Paul Claudel, le dice, déjame por lo menos esculpir en el manicomio. Paul Claudel tuvo como una especie de miedo de dejarla por fuera. Y bueno, pues la obra de ella quedó sepultada, yo pienso que sepultada en la luz, y de ahí viene el título, porque pues fue totalmente lúcida y pues ella, digamos que para el momento su obra era anacrónica, y, y de alguna manera no se entendía porque pues mientras los cuerpos y formas y cuerpos escultóricos de Rodin eran unos cuerpos muy llamados a la sensualidad, al erotismo, los cuerpos de Camille Claudel eran muy terrenales, eran mujeres de barro, mujeres salidas de la tierra, mujeres ancianas, desnudas, que hacer eso en el tránsito del siglo XIX al siglo XX era como impensable. Entonces ella realmente era incómoda socialmente y, y no era muy conveniente nombrarla. Y por eso la ubico como aquí en esta palíndrome de sé o no sé, sé o no sé, depende de esas estéticas del señalamiento que son los que deciden quién está en circulación con la obra o quién no. Esos digamos, puntos que son bien interesantes y que tienen que ver con este paso en esta charla, que es el paso de estos palíndromes que tienen que ver con dónde estamos, cómo nos ubicamos, estamos aquí, vamos o volvemos, me identifico con el otro. Entonces, por eso está aquí. Voy a poner un poquito, un fragmento. Bueno, esta es una escultura que se llama Cloto. Esta escultura es muy interesante por la forma como propone a esta Moira. Es la Moira que corta el hilo del destino, es la última de estas Moiras griegas. Y Camille nos propone un cuerpo real, un cuerpo de una mujer que decide, ¿sí? Que finalmente esa es la Moira. También nos lleva, bueno, la música está hecha por Juan Carlos Pellegrino, y hay fragmentos de Claude Debussy, que era un gran amigo de Camille, y
y mi propuesta era trabajar con luz, trabajar desde, si ella estuviera viva en 1993, que fue cuando hice la obra, ella trabajaría y esculpiría con luz, estaría haciendo hologramas, estaría haciendo, no, estaría trabajando con otros materiales. Entonces, bueno, este es el fragmento. No muestro más porque vamos a ver la obra que María Claudia y la compañía, Malas Compañías de Medellín está montando, y realmente lo que hemos conversado con María Claudia, que estamos sacando archivos de música, de todas estas, trabajo fotográfico, de la organicidad de la obra, de la arqueología del movimiento, porque estamos haciendo esta reconstrucción, y ellas muy valientemente, porque y pues yo me siento muy honrada, la verdad, saber que pues Camila está en la luz, que Camila sigue nombrándose. Con respecto a Paul Claudel, quisiera decir algo muy corto. El otro día me llegó un texto de Paul Claudel donde hablaba, decía que conocer es nacer con, y hacía toda una disertación filosófica, poética, sobre el conocer y el conocimiento, y que finalmente es nacer con. Y a mí me pareció tan irónico, tan fuerte, porque realmente nunca conoció quién era su hermana, ¿no? Nunca dio permiso para que fuera, y Camille muere en el periodo en la Segunda Guerra Mundial, de frío, en un manicomio donde no le permitían expresarse desde la escultura, solamente escribir cartas muy conmovedoras, y su tumba quedó sepultada. Realmente nunca la pudieron encontrar, porque decidieron que los cadáveres que no recogían los familiares, pues se quedaban allí y construyeron encima. Realmente para mí me conmueve, me remueve mucho su vida, ¿no? Y por eso pues acudo a ella, y, y bueno, continuemos con este juego de palíndromes. Vamos a entrar al yo soy, y yo traigo aquí a una bailarina que es Tórtola Valencia. Yo la ubico en Londres porque ella estudia en Londres, se forma allí. Ella nace en 1882, 83, y en torno a su vida hay una cantidad de, mm, de mitos y leyendas, y ella se encargó de, de construirlas. Entonces estamos frente a una mujer totalmente opuesta a muchos, digamos, modelos de mujeres que estábamos acostumbrados en ese momento. Ella es bailarina, productora, directora, vestuarista, porque se hacía su vestuario, relacionista pública, y es, digamos, a principios del siglo, mientras las bailarinas norteamericanas iban a Europa, ella se vino para América, especialmente Centroamérica y Sudamérica. Yo quiero leerles un apartado y ver su trabajo. Con ella, esto es parte de una investigación, de la investigación que he venido haciendo de Pies de Páginas, se llama, y es un trabajo sobre recopilación de danza y circulación de la danza en Colombia de 1900 a 1950. Esto forma parte de la investigación, está publicado en Pensar con la Danza, el libro del Congreso de la Tadeo. Y bueno, quiero leerles esto que hemos encontrado, y es:
y no he exagerado, responde Tórtola. Este es un documento de 1926 de Juan Carranza que publica una entrevista. Como se darán cuenta, esa era la habitación de los hoteles. Ella era performática totalmente. Entonces, está en Colombia en el periodo entre 1917 y 1924. Dice, y no he exagerado, responde Tórtola. Mire usted, si gozó mi espíritu, cuando recuerdo aquellas visiones, aún me estremezco toda de emoción. Mi paso a través del río Magdalena me dejó deslumbrada. Un río cuyas aguas adquirían tonalidades diversas. Las aguas de aquel río, por su policromía, semejaban la paleta de un pintor. Como tantas artistas en un viaje a bordo, me vi asediada en aquella ocasión por el paisaje, para que trenzase unas cuantas danzas. Me resistí a ello, pero al deslizarse el paquebot en que viajaba por aquel río, hiperestesiada por aquella escenografía que me ofrecía la naturaleza, sentí unos grandes deseos de bailar y bailé hasta quedar rendida sobre la cubierta del buque. De Honda íbamos a Bogotá. El día de mi debut en dicha capital acudieron al teatro todos mis compañeros de viaje. Al terminar la función, uno de ellos acudió a mi cuarto y me dijo, Tórtola, ha estado usted bien, pero no como cuando atravesamos el río. Este es uno de los tantos documentos. Ella tiene registro fotográfico, tiene películas, dos películas, fragmentos de películas, tiene todo su repertorio está en el Museo de Ciencia, de Artes Escénicas de España, en Madrid, y ahí se ha recopilado gran información de ella. Cuando yo empecé a encontrarme con Tórtola Valencia fue por un artículo de 1917 en El Tiempo, donde apareció esta imagen y era una entrevista bastante particular, una entrevista donde ella hablaba de José Vargas Vila. Y bueno, ella coleccionó objetos precolombinos, fue coleccionista y adquirió aproximadamente unas 200 piezas que después de su muerte ella las dona al Museo Egipcio en Barcelona. Allí hay grandes piezas arqueológicas nuestras. Ella básicamente hacía el trabajo también de investigación, no como Isadora, que acudía a los frisos griegos, o Ruth Saint-Denis, que estaba por toda la cultura oriental. Ella se vino a América, a Centroamérica, y hizo una danza guerrera que presentó en el Teatro Colón en el 24, inspirada en los incas. Bueno, yo quiero mostrarles cómo digamos, cómo esas trabajo de investigación que dejó ella y que bueno, aquí yo cuando empecé a seguirle la pista encontré que todos los poetas de 1915, porque empezaron a publicar de 1912 al 24 noticias sobre Tórtola Valencia. Y después empiezo a encontrar poemas de Luis Vidales, entrevistas de Jorge Salamea, Eduardo Castillo, denominado el poeta maldito, tiene un texto muy interesante sobre una de las funciones de 1924 en el Teatro Colón, donde asiste también Guillermo Valencia, el poeta político. Y los dos, que van el mismo día, tienen dos miradas totalmente opuestas de una sola danza. Entonces, todos estos insumos han servido para las clases de seminario de historia de la danza en la SAP. Este es un trabajo que quiero presentar, que es de un estudiante. Voy a presentar fragmentos. ¿Por el tiempo? Sí, por el tiempo. Entonces, fragmentos donde veamos cómo Azur Romero empezó a hacer reconstrucción de estas danzas
desde fotografías, departamentos de películas, y desde todo el museo el vestuario que hay en archivo digital del Museo de Artes Escénicas es impresionante realmente. Partituras de música, no de movimiento. Esto responde a imágenes, fotos que tenemos de ella. Este fue un trabajo muy juicioso que hizo Azud. Azud en este momento ya está graduada, esto se hizo en pandemia, está en México, está cualificándose y tiene un trabajo muy interesante. Eh, y, ¿Y por qué ubico el yo soy? Porque Azud entró en un juego de el que investiga, el que le pone el cuerpo a la investigación, ¿no? Eso es una de esas, mejor dicho, son las metodologías que estamos trabajando en este momento eh, en conversaciones con mis compañeras, con Hilda Islas, nuestra maestra bailarina investigadora mexicana, donde el cuerpo del bailarín es el que empieza a hablar. En este momento, entramos al periodo en Colombia de los Bachué y tomamos la danza de la serpiente. La danza de la serpiente es justamente el detonante para que Azud empezara a indagar sobre su vida también, su historia. Ella nace en el barrio Bachué en Bogotá. El barrio Bachué antes era un humedal y empieza a descubrir esa serpiente muisca que tenemos en el cuerpo nosotros, ¿no? Entonces, fue una indagación muy bonita. El video, bueno, queda ahí alojado para el que quiera seguir explorando. Y pues, en ese sentido, dejo ahí digamos, a Tórtola en el cuerpo de Azud, en todo este trabajo de ponerle el cuerpo a la investigación, que me parece interesante y que nos lleva como a un punto de movimiento, ¿no? Para entender esas prácticas discursivas con las prácticas corporales. Bueno, vamos a continuar con desde este juego de palíndromes y bueno, aquí nos vamos a Austria y desde aquí yo quiero plantear de somos o no somos. Eh, somos o no somos, depende de la entonación y eh, yo quiero que nos ubiquemos en 1930 en Colombia. Ella es Magda Brunner. Magda Brunner llega a Colombia gracias pues se viene toda la familia. Vienen justamente huyendo de la situación en Europa, pero más que todo es una invitación que hace Jorge Eliezer Gaitán, que en ese momento era alcalde de Bogotá en 1936. Él invita a Karl Brunner porque está el sueño de una capital moderna. Entonces se quiere hacer un estudio de planeación urbanístico y entra a Bogotá a hacer pues un movimiento, o sea, Bogotá empieza a crecer, están los barrios Santa Fe, que hace Karl Brunner, está Marley, está el barrio Magdalena, que es en homenaje a su hija Magda. Hoy tengo el río Magdalena y Magdalena en el cuerpo, pero es todo un juego. Magda, está el barrio Bosque Izquierdo, diseñó la Caracas y la hizo, el Campín, bueno, el Parkway, y en Medellín Laureles. Entonces, él viene con su familia y viene con
con Magda, que ella nace en 1920, fallece en el 2012, y ella llega a Bogotá y empieza a dar clases. Empieza a dar clases en el colegio femenino. Yo alguna vez pude conversar con mi maestra Gloria Nieto de Arias y me habló de Magda Brunner, que estaba justamente dando clases de danza, y Magda está ubicada justamente desde la danza expresionista. Ella estudia en Viena con su maestra Gertrude Bodenweiser, que es Gertrude es como contemporánea de Mary Bigman, y está justamente en ese momento la danza alemana expresionista haciendo presencia profunda en Europa. Y gracias a Magda y a su padre, Gertrude Bodenweiser viene a Bogotá, y viene en 1938 a hacer la conmemoración del 4º centenario de Bogotá. Bodenweiser se presenta en el Teatro Colón haciendo unas danzas nacionales, baila bambucos, y presenta también, porque se viene con su tropa de bailarines. Su esposo queda preso en campos de concentración, y ella es de esa bailarina nómada que se mueve por América y finalmente termina en Australia. Esta es una foto de la danza del propio yo, y quería pues traer estas dos bailarinas en este momento, que es un momento en que pues, los años 30 para Colombia fueron importantes, porque salíamos de una hegemonía conservadora. Entonces, los años 30 inicia con un proyecto cultural muy importante que está liderado pues, por los liberales que están en el poder de 1930 a 1946. Hay una, hay una explosión y necesidad de proyectar y de instalar un pensamiento en torno a la revaloración de lo popular. Aparece el proyecto de Cultura Aldeana, que es un proyecto que es muy importante porque llevan bibliotecas ambulantes a regiones, llevan cine, radio, está la Radiodifusora Nacional. Entonces, digamos que ese proyecto de Cultura Aldeana, que es de 1934, es una especie ahí es cuando empieza a llamarse la Atena Suramericana, ¿no? Entonces, Bogotá está en un punto muy interesante. Venían bailarines no solamente de España y Alemania, había un movimiento eh, escénico, literario, muy importante. Esto lo quiero recalcar porque así como Magda y Gertrude Bodenweiser tuvieron como ese espacio en el Teatro Colón, y fueron, pues obviamente era un trabajo que era novedoso. Eh, Había varios bailarines ya aquí, como Erika Klein, bailarines alemanes que estaban ya radicados en Colombia. Ese somos o no somos me lleva en lo personal a pensar en nuestra querida María Cano. Nace en Medellín. María, eh, María Cano, pues María de los Ángeles Cano, nace el 12 de agosto del 87, muere en el 67, y pues yo entré a la vida de ella por justamente por esas prácticas de ocultamiento. Es una mujer muy importante en la historia del país. Vamos a ver un fragmento de la obra.
Es llamada la Virgen Roja por muchas razones. Es fundadora del Partido Comunista, fue líder, líder total, una pionera de las luchas laborales, la reencarnación de un anhelo. Este es un texto de ella, eh, donde instalamos, gracias a nuestra vestuarista, Milena García, instalamos los textos en el vestuario, esos textos de la María poética. Este es un fragmento de María prosaica poética. La música es un gran diálogo que he tenido con la maestra Ivonne Caicedo, eh, presente ahí en el video. Me parece interesante esta grabación porque no es testigo, sino es protagonista. Ella es la primera mujer en participar abiertamente en política. Tenía una voz propia. Recorrió gran parte del territorio colombiano, pensando en la condición de los obreros. Estuvo en el Comité por las Libertades Públicas, una mujer realmente maravillosa, silenciada. Al final de sus días, es voluntaria en la biblioteca y en la imprenta. Y pues es una historia realmente hermosa que María Claudia Mejía también hizo un trabajo sobre María Cano, cosa que nos une aún más. Entonces, pues, dentro de esta, digamos, esta recopilación de trabajos personales, pero también de bailarinas que nos llevan a otras instancias, yo quiero hacer un pare pequeñito. Es como si fuera el break para tomarnos una polita. Yo quiero, bueno, quiero hablar, ya ubiquémonos en Alemania, hablar sobre Leopoldo Kopp, que es un empresario que llega a Colombia y que justamente eh, funda la empresa Bavaria. Pues traigo la pola porque en este, digamos, mar de referentes de mujeres que han aparecido, me pareció interesante que Policarpa Salabarrieta estuviera también nombrada aquí, ¿no? Porque, pues, a pesar de que eh, se nos saltan 2 siglos más atrás, de 1795, pero pues es una mujer que aunque mujer y joven, como decía, estaba poniéndole el pecho. Entonces, vamos a retornar otra vez a 1948 y hablo de Leopoldo Kopp porque es justamente, digamos, a pesar de ser un empresario, tenía un espíritu de una generosidad muy grande. Entonces, en esas luchas laborales que hablábamos de María Cano, él, por ejemplo, propició dentro de sus trabajadores en Bavaria
propició unas condiciones de vivienda. Ahí aparece el barrio La Perseverancia. Sus trabajadores creó un servicio de salacunas. San Juan Bosco es también fundado por él, propiciado por él. Entonces está detrás de varias causas sociales que son importantes. Él era judío, era judío y masón, y viene a Colombia y se radica aquí. Es el abuelo de Beatriz Cobb de Gómez, que, bueno, es justamente por ella en este momento que estamos aquí convocados, porque Beatriz Cobb pues fallece en el 2006, pero su legado sigue presente, ¿no? Beatriz hace una de las primeras academias de ballet, y si vemos la fecha, yo sé que está muy pequeñito, pero esto es el archivo personal de ella, abril 18 de 1948. Pues son 11 días después del 9 de abril, y aquí hay una luz en el camino, una luz que me parece hermoso porque es desde la danza. Ella, aquí el aviso dice que se traslada a la carrera 13, número 4828. Ella abre una academia con Beatriz, con Alicia Cárdenas, y es justamente la academia es la primera que tiene un programa de profesionalización de la danza. Está aprobado por el Ministerio de Educación, tiene el decreto de febrero de 1949, donde salían graduadas bailarinas. Ella trae a maestros muy importantes como Kirli Pikieris, maestro lituano, Coacervo, un maestro sueco, Crisa, un maestro norteamericano, David y Angela Ellis de la Rambert, y más adelante del Royal Ballet. Trae maestros de ballet para conformar el equipo de maestros. Además daba, en su academia había danzas nacionales. Entonces cuando encontramos en el archivo que la academia dura 10 años, justamente en ese periodo que he estado recalcando todo el tiempo, que es de 1947 a 1958, la franja denominada por algunos historiadores la franja de la violencia, de la primera violencia, no sé. El caso es que Beatriz nos da esta posibilidad de profesionalizar la danza, de pensarnos de otra manera, ¿sí? Y Beatriz tiene una compañera o sea, más que un asistente, es Karen Ball, que está aquí en la foto de la derecha. Karen se formó en la academia. Karen llega a Colombia de un año, llega a Barranquilla. Ella es de 1934 y se forma allí. Es bailarina, bailarina de la escuela de Beatriz, y es la encargada de tener un minucioso de ordenar todo en ese momento de la academia. Entonces, gracias a Karen tenemos un archivo que en este momento, ella fallece en el 2018, hace muy poco, y ella era la salvaguarda de todo el documento, la biblioteca y el archivo fotográfico epistolar de Beatriz Cobb. Cuando fallece Karen, el archivo empieza a buscar un espacio para
para ser visto, para ser escuchado. Entonces, afortunadamente tengo la oportunidad de hablar con Milena Gómez, que es la hija, una de las hijas de Beatriz, y acordamos que este archivo va a la Academia Superior de Artes de Bogotá, va al proyecto Arte Danzario, y en este momento estamos en el ejercicio de clasificar, porque es un archivo realmente monumental, ¿no? Que ya hablaremos de ese archivo en su momento, porque ahorita, al día de hoy, estamos haciendo clasificaciones, tercera clasificación. Entonces, pues Karen y Beatriz, de alguna manera, aún el día de hoy, con su legado, pues es emocionante ver los estudiantes de la SAP que pueden acudir a una biblioteca de 156 libros, en su gran mayoría de ballet. Aclaro, la academia también tenía no solamente ballet, en sus presentaciones a lo largo de los 10 años que se presentaron al Colón, tuvieron pues repertorios varios. Bueno, aquí yo quiero ir cerrando porque pues, como les dije, llegamos otra vez a 1948, a la calle 48, por donde inicié, y este es el palíndrome que me ha guiado en el juego también. La ruta nos aportó otro paso natural. Cuando encontré este palíndrome, dije, este es fantástico, porque nos habla las bailarinas, sabemos que un paso siempre es importante, el manejo del tiempo, las rutas en la creación. Entonces, por eso pues lo traje aquí, quería compartir con ustedes esta historia circular, historia del país, la historia desde la danza, desde la creación, desde ese hacer continuo que es, que es el que bueno, quería compartir con ustedes. No sé si abrimos al espacio de preguntas. Sí, ay, Maribel, pues muchas gracias. Abramos al espacio de preguntas. Bueno, como recogiendo en esa historia tripularia, en esa visión palindrómica también del archivo que va y viene, pues nos llevas a un recorrido donde no solamente la danza eh, es hija como de ese contexto histórico, sino que mueve y muestra también un contexto histórico. Eso me parece muy, muy bello, pues, y muy valioso en todas tus obras y en tu visión también de cómo tejer la historia de la danza, que a veces se perciben como rutas independientes, pero van muy, muy de la mano desde tu perspectiva. Cuando mencionas de poner el cuerpo en archivo, me gustaría que ampliaras más un poco eso de poner el cuerpo en el archivo y abramos a preguntas, pueden levantar la mano, escribirlas por el chat. Por favor, aprovechemos estos tiempos que tenemos. Ok, entonces, poner el cuerpo. Pues poner el cuerpo a... ¿Me escuchas? Sí, Sí, sí. Poner el cuerpo para mí ha sido no solamente desde la escena, desde el hacer como tal, sino como al entrar a los archivos, cuando yo empecé a hacer 1948, el 9 de abril, empecé a encontrarme con archivos de prensa. Encontré por allá un material, una foto que decía Hoy Ballet.
esto era 1948, en prensa, en periódicos, en hemeroteca. Y yo dije, uy, ¿qué es esta maravilla? Estamos frente a un trabajo, había danza aquí en Bogotá. Entonces, ese fue como el detonante para entrar. Y ahí empecé como a irme hacia atrás, empecé a encontrar información sobre María Cano, empecé a encontrar em, em, a Tórtola, a Magda Brunner, otros bailarines que están en esta investigación que tengo de estos 50 años, se llama Pies de Páginas, que es material que yo comparto con los estudiantes de la SAP. Entonces, pues, cuando hacemos ejercicios de transferencia con los estudiantes, es entrar justamente al contexto colombiano, a, a descubrir qué estaba pasando no solamente en la ciudad, en el país, a nivel político, social, económico, sino también en su familia. Por eso este estudiante llega a, a hablar con su papá para entender qué es el barrio Bachué y claro, entró a indagar no solamente sobre danza, sino indagar sobre el movimiento de los Bachué, cómo se proyectaban en ese momento en España. Había no, varias escultoras, pero una especialmente que yo tengo muy presente y muy cercana, que es Gena Rodríguez, que es de este movimiento de los Bachué. Entonces, claro, empezó ella, Azud y otras estudiantes a entrar en un juego de indagación personal. Para mí, pues ha significado muchas cosas, ¿no? Desde lo más prosaico, como ganarme una alergia muy fuerte, que yo apenas siento los ácaros, me sale alergia en la cara, me transformo totalmente. El cuerpo se me deforma, me vuelvo como, empiezo a ser un poco picasiana porque el cuerpo se vuelve, es muy fuerte la alergia que me produce el contacto con los ácaros. Y de hecho ahorita con el archivo, que son 26 cajas que estamos abriendo y que han estado guardadas por mucho tiempo. Entonces, pues ponerle el cuerpo a este trabajo de investigación es entrar a indagar pues al archivo, pero también poner el cuerpo desde el movimiento, desde la creación, ¿no? Son como dos instancias, la prosaica y la poética, ¿no? La que está ahí. Bueno, mm, eh, no sé si te contesta la pregunta o si... Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, digamos, María Claudia, qué bueno también conocer tus perspectivas en ese doble sentido. Bueno, primero, qué belleza este encuentro y este coloquio, gracias. Además, maravilloso escuchar a Maribel Acevedo y además seguir entendiendo las razones por y para. Eh, Voy a contextualizar un poco mi pregunta porque me llama muchísimo la atención eso que acaba de mencionar Maribel, sobre entender la danza en Colombia y conectarla con la historia de Colombia, su contexto social, etcétera. Y esta labor, por ejemplo, que acabas de mencionar que hizo Azul, que hacen tus estudiantes, de empezar a preguntar, ejemplo, el barrio La Perseverancia, porque lo encontramos conectado con Beatriz Cop. Me imagino, Carolina, no sé si te pasa a vos que uno empieza a pensar, uy, en Medellín, ¿qué pasó? ¿Qué iba? Qué sucedía. Y en las indagaciones personales que yo he hecho sobre la historia de la danza en Colombia y sobre todo en Medellín, acorde con lo que acabas de exponer, Maribel, la violencia en todas sus formas nos ha atravesado, no solo como el cuerpo territorio de guerra, ¿cierto? Al que la danza
puede acudir en su ayuda o uno acudir a la danza. Pero es como una carrera trunca siempre, es como empezamos a hacer danza, empezamos a construir danza, este proyecto cultural del que hablaste, no recuerdo si el nombre es Diana, cuando hablas de la academia de la maestra perdón, Beatriz Kopp, que a los 10 años cierra, porque no se puede sostener. Pienso en Medellín también, ¿no? O sea, un montón de intentos de danza que arrasa la violencia desde el narcotráfico, desde, bueno, montones de instancias. A mí personalmente me tocó este periodo aterrador de Pablo Escobar y el cartel de Medellín contra el cartel de Cali y a su vez contra todo lo habido por haber, que truncan deseos, sueños, posibilidades, viajes y desarrollos de las artes, en este caso de la danza. Entonces mi pregunta es una pregunta que la escuché hoy justamente y la he escuchado mucho de colegas bailarines y bailarinas. ¿Por qué bailar y para qué bailar en un país como Colombia? En esta imposibilidad. Esa es mi pregunta. Bueno, yo pienso que sí, la situación, digamos, la imposibilidad siempre está presente, pero, pero acudiendo a, digamos, a charlas justamente con, con el maestro Santiago García, donde él me decía, la dificultad es la que propicia la creación, la dificultad es la que nos mueve. Y desde ahí entramos con las vísceras, con todo el cuerpo. Entonces, claro, estos procesos truncados que no solamente, o sea, Beatriz, no conté toda la historia de Beatriz porque eso es como para la segunda parte, pues. Pero Beatriz más adelante tiene otra iniciativa ya como promotora y es hace la fundación de amigos del ballet del Teatro Colón. Y es la cuarta iniciativa, si no estoy mal, puede ser la quinta, pero de todas las, digamos, intentos de hacer una compañía nacional de danza en Colombia, esta era una de las tantas, y vuelve y se trunca, ¿sí? Entonces, claro, digamos que es muy frágil como estas eh, terrenos que se nos presentan porque siempre están supeditados a muchas digamos, hay una constante vaivén de cómo lo hago, qué lo hago, pero finalmente, pues conociendo el trabajo tuyo y pues viendo todo lo que Medellín también mueve, uno sabe que si uno se queda quieto, finalmente pues, no vive, ¿no? O sea, no hay un por qué seguir. El por qué bailar es porque si no, no habría un por qué seguir. Para mí, yo siempre he dicho que la danza en lo personal, es un amuleto para estar en el mundo. O sea, danzar, bailar, moverse, crear movimiento, mover el pensamiento con el cuerpo, tiene que ver con estos estados de resistencia y estos estados de encontrarme con bailarinas que están como estas bailarinas nómadas, como las austriacas que llegan aquí, dejan una semilla, pues porque Magda Brunner es maestra de Beatriz Kopp y Sonia Osorio, y entonces encontrar estas líneas genéticas de este árbol tan grande
donde las raíces cada vez se abren más, ¿no? Digo, claro, estas mujeres vinieron de una situación de guerra también, ¿no? De Europa. Y no solamente pues hablar de estas bailarinas sino hablar de nuestros compañeros venezolanos que están también moviéndose y que aquí está en Colombia. Tenemos compañeros maravillosos de un movimiento latinoamericano interesante, importante, en Venezuela que están aquí, y como los compañeros cubanos, ¿no? Que somos bailarines nómadas, que estamos en continuo movimiento. Ahí es donde yo pienso que la danza, no tanto para qué, sino la danza tiene límites, límites geográficos. Claro, hay géneros, hay estilos, hay escuelas, pero finalmente todo este movimiento de bailarines que, a pesar de que se habla que tiene una naturaleza efímera, yo pienso que ha pervivido por los siglos. O sea, se ha mantenido porque que hay una función social en el hacer danza, ¿no? Es mantenernos como comunidad. Bailar, estar con el otro, piel con piel, es como parte del seguir entendiéndonos, pues, aquí, y construir pues esos pequeños pasos, ¿no? Para que la ruta sea más natural. Sí. Gracias, Maribel. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Aprovechemos a Maribel también sobre las indagaciones, la historia, el proceso de remontaje de Camille también, lo que nos puedan anticipar, porque esto en ese ir y venir ya llevas todo un tiempo estando entre archivos y ahora están en la arqueología de tu archivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido ese proceso para ambas? Uy, Dios, bueno, retornar a Camille Claudel es un ejercicio hermoso en el tiempo. Pues descubrir que la música, sacarla de estas cintas que pues maravillosamente, o sea, yo pensé que la teníamos en cassette. No, son estas cintas gigantescas que ya no existen y que estaban afortunadamente en la bodega. Recuperar una escultura que Alberto Riaño, un escultor muy bueno, donó para la obra, que se llaman las llaves del manicomio, y es un objeto muy especial dentro de la obra. Y sobre todo entrar a cómo volvemos a reensamblar y cómo se vuelve esto un trabajo colectivo maravilloso, porque pues estamos con María Claudia ahí al pie. Llegaron las fotos, porque bueno, aparecieron las fotos del montaje escenográfico, pues, que de repente están apareciendo todos los documentos que no tenía como chuleado, porque están ya como llamando ahí desde la bodega. Y ayer pues llegaron cómo fue el montaje de esa matriz que se propuso para capturar la luz. Ahí está, María Clara. Claro. Entonces, pues hemos tenido reunión con las bailarinas, que por aquí yo creo que también debe estar Marcela de pronto, ¿no? Por ahí anda Marcela, sí. Entonces, claro, es emocionante, es muy conmovedor, a mí me salen las lágrimas y el encuentro con María Claudia, como en muchas coincidencias de nuestras búsquedas personales. Sí, ahí aparece
aparecen estas fotos de proceso de montaje que es muy... Y bueno, estamos con reuniones pendientes con María Claudia, pero sí es arqueología del movimiento, ¿no? Descubrir, ahora sí, tomar la música y estar al pie de esta reconstrucción que, que de alguna manera va a tener una lectura desde las intérpretes y desde la directora, que es María Claudia, eh, va a tener ese paso por el otro cuerpo, por cuerpos 30 años después, que no es un cuerpo de 1993, sino es un cuerpo que tiene y que es colombiano, o sea, que el tema es para documentarme con Camille, bueno, obviamente las cartas, la obra escultórica que aparece en la obra, pero también me encontré con Gena Rodríguez, esta maestra escultora que tenía aproximadamente unos 85 años. Entonces, como encontrarse también con estos, digamos, personas que en estas prácticas de ocultamiento están presentes dentro de este trabajo de búsqueda. No sé si María Clau quieras complementar. Pues en este momento estamos justamente con un montón de dudas, claro, porque además de ser un trabajo de arqueología, afortunadamente tú estás con nosotros. Yo quiero decir que lo primero que me llamó la atención para elegir Camila sepultada en la luz fue exactamente el título, y lo digo porque me llama la atención todo lo que nos has puesto aquí a través de la palabra, a través de los palíndromos. Y justamente supe de Camila, pues conocí a Maribel Acevedo en Bogotá, en mis años bogotanos, por allá en el 2003, hace 20 años. Pero justamente por la revista digital Paso al Paso en pandemia, fue que vi, cuando hicieron un recuento de coreógrafas colombianas vivas y todavía y revisitamos sus obras, ahí pues caí en la cuenta de Camille sepultada en la luz, y me quedó rondando, 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 hasta que apareció en el portafolio del Ministerio de Cultura la posibilidad de aplicar a una beca de reposición. Y bueno, ahí me la gané y ahí nos la ganamos, eh, pero sobre todo porque la palabra reposición me llama poderosamente la atención, y siempre me preguntaba, así como Maribel por la historia y Carolina, o sea, en este esfuerzo por desentrañarnos, también me he preguntado por la historia de sobre las que cuyos hombros nos paramos, ¿no? Por ejemplo, como Maribel. Porque de todas maneras, y justamente hoy lo hablamos en una reunión, en una exposición sobre lo que ojalá sea el acuerdo de danza en Medellín, hablando con el Consejo de Medellín, de alguna manera ha sido la figura de los coreógrafos hombres la que más ha tenido relieve, o la que más se ha visto. De alguna manera, esto es una opinión muy personal, me parece a mí que son los que más captan recursos y atención, recursos públicos, recursos económicos y atención. Y resulta, y lo confirmo, Maribel, con lo que nos cuentas de la historia, de cómo va entrando la danza académica en Colombia, pues resulta que uy, perdón, que es que me cayó hay un montón de mujeres creando esa base, o en la base, ¿no? Y ayudándonos y enseñándonos y guiándonos y creándonos. Bueno, y también es la historia de Camille Claudel, que es otro personaje que admiro profundamente, no solo por conocer su obra, ya había visto algunas cosas sobre ella, sino por ese prácticas del ocultamiento que acabas de decir, que son tan dolorosas, que hay en la historia vuelta a ver y revuelta y sacada, y
yo siento que es un trabajo de arqueología porque es como que conocemos la primera capa de algo de la historia, y de pronto alguien rasca más y haya una historia no complementaria, sino quizá una verdad eh, más fuerte, ¿no? Entonces, por eso digo que es un trabajo de arqueología. Es muy interesante algo, más que decir muy interesante, es muy retador, porque estamos hablando de una obra de 1990, ¿cierto? Que tú llevaste en el 90, en el 91, 92, 93, El hasta el 96, 93, la estuviste presentando, ¿no? Eso, el sí, 93. desde el Eh, 93. Elena. Hay un montón de registros ahorita que estaba leyendo justamente el texto de REC, de Danzas para Recomponer, menciona como la idea desde el 90, pero no sé por qué. No, es desde el 93, que es cuando se gana una de las eh, primeras becas de Colcultura. De Así Colcultura. es, de Eh, Colcultura. sí, esto fue, y el título salió casi que hay escritura espontánea porque había que ponerle título y sale Sepultada en la Luz. Y es una Pero, poesía, es pero una poesía. es acorde a, pues está en medio de dos personalidades, como dos seres tan omnipresentes Sí, como Rodin y Paul Claudel, y ella está con su trabajo ahí. con su Pero, trabajo tranquila, pues mm, tranquila. Quiero decir que estaba así determinada a seguir esculpiendo, era lo único que le interesaba. Quizá como nosotras, determinadas a seguir bailando, pase lo que pase o lo que deje de pasar, ¿no? y lo que decías, como, es como, yo pienso que la obra no ha terminado de hablar, como, es como que Sí, entró a otras voces y a otros cuerpos. Entonces así entra es. ustedes revisitan un material que está ahí, que, bueno, afortunadamente tenemos registro visual, porque la memoria es bastante frágil. Si no es por el video, Sí, bastante frágil. Algo que, pues, que fue creaón propia y de repente termina sí, uno cuestionándose sobre la memoria, pero aquí finalmente el trabajo de entrar, que es el trabajo de ustedes, que es entrar a las costuras de la obra, al ujú, desmontaje para volver a armar y sí, hacer ese ejercicio de transferencia de información, pues es muy fuerte, sobre todo por la dimensión y muy la fuerte. carga emocional que tiene Camille Claudel, que yo lo percibo virtud. Además, es un ser es un ser muy fuerte en todos los sentidos. Hay una cosa además, en estos días que estoy leyendo, pues, estamos leyendo montones de cosas sobre Camille, pero también cosas que nos alimentan. Yo estoy leyendo Diosas de Campbell y hay una cosa que nos ha tocado hacer, Maribel lo sabe, y es que, claro, el video que tenemos, por ejemplo, tiene muchas partes, pero hay otras que no. ¿Te acuerdas que cuando lo sentamos a ver, a desmenuzarlo minuto a minuto, eh, veíamos que faltaba Editar. una parte, o que el editor brincó a otra? Y cuando menciono diosas, es que en uno de los tantos capítulos aparece el código de Hammurabi, el yo no sé qué, frisos jeroglíficos de tal cosa, que por decir algo la frase no está completa. Entonces la frase en jeroglíficos egipcios empieza diciendo: la diosa León dio nacimiento a quebrado el friso, y por allá abajo eh, cola de jabalí. Entonces uno tiene que hacer como el ejercicio de imaginar, ¿cierto? O de preguntarle a Maribel qué tenías ahí, qué recuerdas o qué sentías, porque no necesariamente se recuerda el movimiento exacto, porque en muchas ocasiones también está esta mezcla que a mí me encanta, de hecho la uso mucho como coreógrafa de movimiento coreográfico de marcado y perdón, e improvisación con Sí. pautas. Entonces, también hay un ejercicio de imaginar,
de tratar de sintonizarnos con la Maribel de ese momento y lo que recuerda a la Maribel de ahora. Es fascinante, es fascinante. Ahí, pues, de una vez voy a zapear las fechas de estreno para que las anoten. Y en las que estará Maribel aquí con nosotros. Va a ser el 7 de noviembre. Si todo va bien, será en el marco del Festival San Ignacio. Y el 11 de noviembre, en un pueblo cercano a Medellín, pues debemos hacer como inicio función en Medellín y función fuera de Medellín. Y pues sí, la idea de Malas Compañías siempre es rodar y rodar la obra, que no se quede ahí, y seguirá creciendo, porque ahora en este momento tenemos, digamos, este tiempo récord respirándonos en la nuca, pero es una obra sumamente compleja, sobre la que tenemos una cantidad de piezas que hay que que hay que analizar en sí mismas y recoger otra vez, y en la que, como nunca, es muy patente el trabajo en equipo. Maribel logró en ese momento un equipazo, eh, con Juan Carlos Pellegrino, ¿cierto? El arquitecto sonoro de ni más ni menos que el Sistema Solar, que ahora está derecho, así convocado a ayudarnos en una energía y una actitud preciosa. Tenemos, y aunque tenemos algunas cosas, no tenemos la gente. Por ejemplo, no tenemos al maestro Alberto Riaño, que hizo la escultura, pero no tenemos la escultura. Y lo otro que la gente tiene que saber es que en el 93, que la hizo Maribel, no había internet. O no, o sea, no había una cantidad de cosas que ahora hay. Tenemos diapositivas, pues esto es una joya. Los que nacieron en este siglo, esto no lo conocen. ¿Saben de qué hablamos? No saben de qué hablamos. De Esto es una... esos medios, sí, de esos medios. Exacto. Entonces, pues ante el cuestionamiento que provoca, miren esta belleza. O sea, los aparatos para ver esto, los estamos también desenterrando en Medellín. Existen, se llaman proyectores, y hay de carrete y hay no me acuerdo cuál es el otro. Entonces, para los que... Exacto, entonces para los que no conocen esto, los que nacieron en el siglo XXI, esta era la tecnología de punta en la época. Y era completamente revolucionario, rompedor, poner diapositivas y bailar con ellas y sobre ellas, como lo hizo Maribel. Ahora, pues a partir de Maribel y de otros y otras que exploraron ese campo, pues ya el video y el videomapping, digamos que tecnológicamente ha subido o ha avanzado o ha evolucionado o ha creado otras cosas, pero aunque no tenemos todo el material en diapositivas y seguramente nos tocará complementar con otro tipo de cosas, pues trataremos de mantener. Yo no puedo decir que la podemos hacer analógicamente, es casi imposible, pero trataremos de mantener ese sabor, como decía Juan Carlos Pellegrino, ese sabor analógico, y eso es uno de los retos más tenaces que tenemos ahora como Malas Compañías, y es como combinar lo analógico que tenemos y conservar esa delicia, ese sabor, pero también apelar a las nuevas tecnologías. Y lo otro, pues, es que, bueno, mentiras, eso otro me lo voy a guardar. Cuando Maribel dice transportar, claro, este ejercicio de traducción del lenguaje coreográfico que propone Maribel en su momento y con su cuerpo de hace 30 años, y ahora tenemos otros cuerpos. Yo no voy a bailar, ¿cierto? O sea, realmente lo quise traducir a cuerpos de las bailarinas de Malas Compañías, que todas están entre los 25 y los 30. Traditore, ¿no? Es lo que dice uno de los viejos adagios, traductor, traidor, pero también nosotras queremos ser traductoras lo más fieles posible, y sin embargo llegará a cuerpos de esta época. Pero fíjate ¿cierto? lo interesante que se da en esta transposición Transposición es la palabra. o transferencia, que es
en ese momento se hizo, era un unipersonal y al día de hoy en la propuesta son 3 bailarinas que están en escena. Entonces ya empieza a modificarse esas 3 escenas, esos 3 cuadros que yo propuse con Camila sepultada en la luz, Camila la figura silenciosa, Camila atravesando la luna. O sea, hay una estructura eh, eh, triangular ahí que empieza a moverse con esa premisa de el trabajo con la luz, ¿no? Que era básicamente resuelvo la obra desde qué hacer con la luz y con estas cartas que estaban presentes. Entonces aquí ya María Claudia empieza a hacer un juego de, de espejos múltiples porque son 3 bailarinas, no es una. Entonces ya eso me parece interesantísimo, me parece emocionante ver que se empieza a, a bifurcar el camino y eso me parece hermoso, ¿no? Y las preguntas de las bailarinas que son así maravillosas, pues bueno, es un trabajo que, que nos mueve mucho, ¿no? Nos pone ahí Muchísimo. en estados. Y pues yo creo que son, digamos, yo de alguna manera también heredé la información desde Camille y sigue el tránsito de la información. Entonces, yo pienso que es como, como tránsitos colectivos, más bien. Y pues qué fortuna para mí, la verdad, yo me siento agradecida poder estar hablando de cómo continúa el trabajo en otros cuerpos, ¿no? Que cuando Carolina Posada me hizo esa entrevista, voy a hacer historia de la historia, la prehistoria. Cuando Carolina me invita a hacer pues, una entrevista para hablar de Camille Claudel, ella me hizo una pregunta al final y yo quedé timbradísima, me dijo, ¿tú la volverías a remontar? Y yo entré como en estado, como porque yo dije, eso es demasiado voltaje y al día de hoy, esto era pandemia, ¿no? Cuando me hiciste la entrevista y hiciste, o sea, Carolina realmente es intermediadora de todo este proceso que estamos ahorita desarrollando, porque si no es por ese trabajo de red, donde ella me dijo, no, tranquila, yo te ayudo a sacar de la información de video que estaba en Betacam, Ajá. y empezamos a traer las fotos y a traer todo y a volver a recordar algo que se supone que yo sabía, pero que es impresionante que la memoria es tan frágil, ¿no? Entonces, pues aquí con Carolina, yo creo que pues Carolina ha sido intermediadora de muchos procesos. Ahorita justamente estamos trabajando el archivo de Beatriz Kopp. Estamos haciendo un equipo fantástico con Carolina y Soraya Vargas y unos estudiantes de la SAP, porque es un trabajo monumental y bueno, tenemos en el equipo, afortunadamente, a la maestra Juliana Congote, que está, pues, o sea, es un equipo de investigadoras y que además bailamos. Entonces, ¿cómo ponerle, cómo hablar de ese archivo pasando a la historia de Beatriz, que también es algo que es tangible, ¿no? Que hay una materialidad a través de una foto, de la firma de un bailarín, o sea, Tamara Tumanova llegó y firmó y hay cartas de Margot Fontaine y uno dice, uy, pero ¿qué es esto? A ver, ¿cómo así? Esto es, Margot Fontaine quería hacer un congreso en Bogotá en 1976, ¿qué? Un congreso de danza. Entonces uno dice, oh, por Dios. O sea, toda esa información está ahí. Y pues menos mal estamos aquí amparadas. Somos un equipo y yo creo que lo, lo interesante es cómo empezamos a repartirnos estas informaciones y volver procesos colectivos, porque justamente por lo que decías al principio, María Claudia,
siempre, digamos, han sido nombrados los coreógrafos. Digamos que este es un oficio que en su gran mayoría es de mujeres, somos mujeres, pero realmente la nominación se da por alguna razón ancestral, que siempre se habla de los coreógrafos y pues y eso ha sido por mucho tiempo, ¿no? Cuando se habla de Nijinsky, nunca se habla de Nijinsky, su hermana, gran coreógrafa, importantísima, que estuvo en Colombia también, que uno dice, ¿por qué no hablamos de Nijinsky también? Sí, estuvo por acá con el ballet del Marqués de Cuevas. Esa es información del archivo de COP. Es que es maravilloso, eso es demasiado, digamos, hay una información para la danza muy potente, hermosa, y que abre caminos para nuevas investigaciones, que eso me parece como que el árbol se abre, las hojas se expanden, y porque de allí yo creo que muchos estudiantes empezarán a hacer tesis sobre la danza en Venezuela. Bueno, es que realmente la dimensión es grande. No sé si Carolina quieras aportar algo aquí de todo este trabajo en paralelo que estamos haciendo. Pues yo creo que es como el deber ser también la investigación en danza, en esas, como dice María Claudia, levantar esas capitas o en tu caso, eh, pues iluminar lo que está oculto o eclipsado o olvidado. Estoy también muy cercana a esa línea. Y bueno, pues que vuelva y pase por el cuerpo, eso sí que es lo más bendecido y coherente con la historia y con la danza, ¿cierto? Que no sea solamente literario, sino que pase por el cuerpo. Así que, pues bueno, enhorabuena estas coincidencias y estas sincronicidades que mientras estás adentrándote en el archivo Beatriz Koch, María Claudia se está adentrando en tu archivo y esperemos que ese reconocimiento, ese sinfín nunca pare. Pues por demás, muchas gracias tanto a ti, Maribel, como a María Claudia por estar hoy acá. A todos y todas que estuvieron pues también hoy acá. Y bueno, vendrán otras investigaciones y que sean ustedes quienes indaguen y sigan abriendo las capas de estos archivos que quedan para todos, para conocer una historia que es muy amplia y que estamos viendo solamente como pedacitos muy fragmentados. Pues muchas gracias. Sí. Pues gracias a ti por ser medium. Sí, gracias por la invitación y bueno, ahí estaremos encontrándonos en otros momentos para, para ampliar formación y para descubrirnos en procesos de creación, que es lo que siempre estamos propiciando.